Amigos de Facebook Live y YouTube, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Jorge Hernández de Noticias 23, cumpliendo con nuestra cita migratoria de todas las semanas. Hemos estado bastante enfocados, aparte de lo que ha sucedido con la tormenta y después huracán Idalia, pero también preocupados por nuestra comunidad. Vamos a enlazarnos inmediatamente con el abogado de inmigración, Héctor Benítez, darle la bienvenida a nuestros en vivo. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo se Ahora, encuentra? ¿cómo te ha ido? Muy Saludos. bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de los temas más importantes que afectan a nuestra comunidad inmigrante. Primero quiero hablar del tema. El encabezado de este en vivo es la propuesta del candidato, que por cierto está surgiendo en las encuestas, ahí pegadito al gobernador Ron DeSantis en la intención de voto para la nominación presidencial republicana. Sabemos cómo se encuentra el presidente Donald Trump liderando a todos estos candidatos, pero él dijo algo muy importante. Dijo que iba a estar observando el debate porque podría escoger a su vicepresidente de estos candidatos. La propuesta de él fue la siguiente: todo hijo de inmigrante indocumentado nacido en este país no recibiría automáticamente la ciudadanía americana. Al preguntarle la persona que lo estaba entrevistando que si eso significaría deportar a un niño de 1 año, él dijo no, simplemente sería deportar a la familia entera. Abogado, cuéntenos qué tan visible es esto, qué tan posible es esto de que suceda. Mira, definitivamente estamos en un momento de campaña política donde se ha convertido incluso ese punto en específico sobre la ciudadanía, digamos, en uno de los elementos esenciales de campaña. Y hemos visto cómo lo ha repetido el expresidente Trump, DeSantis y ahorita este nuevo candidato que también está citándolo. Eso no es así de factible porque recuerda que la garantía eventualmente la ciudadanía por nacimiento en territorio americano está establecida en la enmienda 14. Para tú poder llegar a un punto de modificar o revocar estos elementos, pues se necesitaría que se diera, digamos, una mayoría muy calificada en el Congreso, más de 2/3 del Congreso deberían estar de acuerdo con eso, o 2/3 de los estados promover también un cambio o una enmienda constitucional para que eso pudiera llegar a ese punto. Y obviamente estamos en un momento, digamos, si se quiere, de empate técnico entre ambas tendencias políticas que yo no veo realmente en el corto plazo que ninguno vaya a poder cumplir con esa promesa jurídicamente hablando. Abogado, pero en los países de Europa, muchos países donde tú naces y eres indocumentado, tu familia es indocumentado, no te dan la ciudadanía americana. Se dice que en este país ya no cabe una persona más, pero somos una potencia mundial, la número uno, digo yo, del mundo. Tenemos 345 millones de habitantes cuando India acaba de superar a China con 1.500 millones de habitantes. Y somos para mí un país que no está tan poblado y estamos viendo el problema que ha habido con el Social Security o el Seguro Social, que quizás se quede sin fondos. Se necesitan personas jóvenes para reemplazar a las personas que se están retirando. ¿Tenemos problemas de población? ¿Hay problemas de demasiados inmigrantes en este país? No, definitivamente no. De hecho, nosotros nos hemos dado cuenta incluso que desde el punto de vista de lo que es el mercado laboral, más bien hay una necesidad imperante de poder abordar múltiples áreas que van desde el oficio más sencillo hasta la actividad más compleja académicamente o profesionalmente hablando, porque sencillamente no tienen suficiente personal para cubrir toda la demanda que hay en los Estados Unidos. Lo puedes ver, por ejemplo, en el mundo de la medicina. No hay suficientes enfermeros, no hay suficientes médicos, no hay suficiente personal de salud. Ahorita acabamos de ver cómo el año pasado, en agosto del 2022, promulgaron la llamada Ley CHIPS Act, que eventualmente lo que viene a establecer y a reconocer que hay una carencia de personal especializado en materia electrónica que pueda abordar lo que es la producción de semiconductores para poder atender necesidades del área de salud, del área militar, del área de vehículos y donde incluso la importación de esos semiconductores que vienen tradicionalmente de China también van a observarse, digamos, altos niveles de escasez en los próximos años. Así lo viene previendo y reconociendo la misma ley. Entonces, que tengamos de alguna manera una sobrepoblación o que tengamos un exceso de inmigrantes es todo lo contrario, es un país muy amplio que más bien está necesitando cada día más, tomando en cuenta la alta demanda, está necesitando la incorporación de inmigrantes que puedan venir a aportar a los Estados Unidos. ¿Por qué nos venden esa historia de la inmigración? ¿Por qué lo utilizan como caballito de batalla durante una campaña presidencial? ¿En qué momento nos volvimos tan anti-inmigrantes cuando obviamente este es un país de inmigrantes? Porque recuerda que de alguna manera la migración se ha convertido en un movimiento de pasiones, en el sentido de que
hay un sector, digamos, de la población que está a favor de la migración porque es reconocido que la migración ha permitido el crecimiento y es reconocido históricamente que los Estados Unidos es un país que se origina de inmigrantes, pero al mismo tiempo también tenemos otro sector de la población o del lado político, como ustedes lo quieran indudablemente calificar, que ha utilizado el radicalismo como una forma de ataque y que de alguna manera eso ha venido impulsando o motivando un sector de la política que al final va a apoyar también con votos. Entonces yo creo que está surgiendo precisamente, digamos, es el provecho político de ambos lados en cuanto a unos que defienden la migración y otros que sencillamente están en contra, y lo que han estado es, digamos, sacando provecho político para ello, pero en números, en beneficios, en taxes, en áreas a atender, definitivamente la migración no ha traído realmente problemas, ha traído son beneficios. Pero ¿en qué momento una persona que es primera generación de este país como Vivek Ramaswamy cree que puede tener el derecho de hablar contra los inmigrantes y negarle la ciudadanía, siendo él el hijo de inmigrantes en este país? Bueno, definitivamente eso es totalmente contradictorio. Lo primero que tendría es que revisar su origen para llegar al punto en que precisamente en la tendencia tradicional que ha tenido los Estados Unidos de recibir inmigrantes como un país que ha reconocido la excelencia de todo el que llega, fue lo que permitió que él precisamente pudiera desarrollarse en un país como este. Entonces, honestamente, no le veo lógica a, digamos, a la afirmación que está haciendo al respecto. Otra de sus propuestas fue reinstalar el programa Permanece en México y también deportar a los Dreamers. Aparte, pide la construcción del muro en la frontera sur y levantar una frontera a lo largo y ancho de Canadá. ¿Por qué nunca se habla de los inmigrantes que cruzan por Canadá? Mira, la verdad, en cuanto a lo que es retomar ese tipo de políticas, sencillamente yo creo que lo que está es reciclando ideas que vienen indudablemente del pasado, por no entrar en mayor detalles, donde de alguna forma cree que esa es la solución a los problemas. Y la solución al problema de la migración realmente está dada en promover caminos que sean tal vez un poco más sencillos para que la gente pueda acceder a ella de una manera legal. Hemos visto cómo se ha dado una disminución importantísima en lo que tiene que ver con el cruce ilegal una vez se dio la implementación de programas como el parol humanitario. Que dicho sea de paso, mucha gente tal vez desconoce que en el contexto del parol humanitario el gobierno realmente no está asumiendo una carga importante de todas las personas que pueden estar llegando en el contexto del parol, porque recuerda que para que se dé el parol, por lo menos en las naciones como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, estas naciones necesitan o estas personas necesitan contar con un sponsor, que es un sponsor que tiene un estatus legal en los Estados Unidos, que está en la obligación de brindar cobijo inicial, de ayudar al trámite de permisos de trabajo, de la regularización, y eso ha permitido que haya habido, digamos, un decaimiento de los cruces fronterizos, pero de una manera abismal. Estamos hablando de más del 80% en la reducción de cruces irregulares por la frontera sur, y obviamente lo mismo puede estarse dando a nivel de la frontera con Canadá. Lo que sucede es que Canadá, digamos que tiene otro tipo de migración, otro tipo de, probablemente de problemas que no genera un flujo tan importante como el que vemos en la frontera sur con México. Hablando de ese tema, usted y yo creemos, obviamente usted es abogado, que es un país de leyes. Tiene que haber algún tipo de control en la frontera. Muchas personas que nos escriben están bajo la impresión de que la frontera está de par en par abierta y hasta vimos un video de una parte de la frontera abierta. ¿Qué se pueden esperar cuando lleguen a la frontera? Mira, lo que tú puedes tener como expectativa una vez llegas a la frontera, recuerda que cada circunstancia es específica. Por ejemplo, en el caso de las naciones que están abrazadas por el parol humanitario, de ciudadanos venezolanos, nicaragüenses, cubanos o haitianos que ya se hayan encontrado antes del mes de junio del lado mexicano, tienen un tratamiento, digamos, distinto a los fines de poder acercarse a nivel de frontera para recibir algún tipo de beneficio o alivio migratorio. Para las personas que no hayan estado en territorio mexicano durante esa fecha, se les está brindando también la oportunidad de que puedan llevar adelante sus trámites o peticiones de refugio o incluso de parol a través de la implementación de un nuevo programa conocido como migracionsegura.org, a través de los cuales muchos ciudadanos
sobre todo que tengan presencia física en países como Costa Rica, como Colombia y Guatemala, puedan llevar adelante peticiones prácticamente inmediatas para que les sea reconocido un beneficio de asilo. Entonces, te reitero, no me gustaría dar tal vez la generalidad como un traje a la medida que queda para todo el mundo, porque ahora la dinámica migratoria es tan amplia que hay que adaptarla a cada realidad. Hablando de realidades, cuénteme en qué se encuentra en este momento el paro humanitario, el de los venezolanos ya desde el año pasado, cubanos, nicaragüenses y haitianos desde enero desde este año. Hay personas que nos escriben, abogado, todavía esperando desde enero. Por ejemplo, vamos a irnos con una pregunta. Esta es la parte donde respondemos muchas preguntas de personas que nos escriben. Noriaca Alonso dice, lo que hace falta procesen los casos CFRP que desde el año 2015 esperamos bien triste. Ese es el caso de las personas que están en reunificación familiar. Cuénteme cómo está eso. Bueno, lo que pasa es que ese es el proceso de reunificación familiar cubano, que ciertamente fue suspendido durante la administración anterior. Se acaba de retomar el plan de reunificación familiar cubano y de alguna manera no solamente se acaba de retomar, sino que se acaba de habilitar lo que es la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Cuba, y no solamente con eso, sino que también hicieron una readecuación de la forma de procesamiento. Ahora el procesamiento, en lugar de hacerse desde el punto de vista del envío de una documentación en papel, se está haciendo ya a través de un instrumento online en la página del Servicio de Migración, específicamente en lo que es la planilla I-134A, y empezaron nuevamente a dar trámite a este tipo de programas de reunificación familiar. De hecho, lo acaban de unificar con otros programas de reunificación familiar que ya estaban, digamos, también en pleno funcionamiento, como el plan para Colombia, para Guatemala, para El Salvador, para Honduras, y lo agregaron además al de Haití y al de Cuba. ¿En qué se encuentra el programa, abogado? Cuénteme, ¿qué pasa con la gente que lleva 7 meses esperando desde enero, como usted decía? ¿Y por qué algunos en marzo, abril ya recibieron? Ya están, yo tengo una persona que trabaja conmigo que aplicó en marzo para su hermano, ya está aquí. Y Mira, eso tiene una razón. El gobierno implementó una nueva política, ¿ok? En la cual, tomando en consideración el volumen tan alto de peticiones de paro humanitario que se estaban dando, implementaron una política en la que están decidiendo los casos bajo dos metodologías. Una, que es el 50% de las solicitudes que se reciben de manera aleatoria, es decir, si la presento hoy, es posible que en transcurso de pocas semanas ya yo tenga una decisión, o la otra por orden de llegada. El primero que la presenta es el primero que se le decide. Entonces, muy probablemente las personas que tienen un tiempo de espera muy amplio sean esas personas que no quedaron en el 50% de forma aleatoria y están, digamos, en esa lista de espera. Recuerda que la última cifra que se estaba planteando estaba rondando por lo menos 1,5 millones de solicitudes pendientes. Abogado, vamos a hablar ahora de lo que atañe a tus paisanos y a los míos. Claro. Bueno, tú tienes el paro humanitario para venezolanos, nosotros tenemos ahora este nuevo plan que beneficia a otras nacionalidades. Se había hablado de la posibilidad de abrir unos centros de procesamiento en Colombia. Giancarlo Salcedo dice, doctor, ¿cómo se llama la página acá en Colombia? ¿Hay una página para que en Colombia puedan obtener información sobre el paro humanitario? Fíjate bien, recuerda que los colombianos como tal no tienen parol humanitario. Los colombianos tienen un parol de reunificación, ciertamente de reunificación familiar si se quiere, ¿ok? Para quienes ya tengan una petición familiar interpuesta. Gracias por el regaño, abogado, se le agradece el regaño. No. Es tan confuso a veces los términos de inmigración que es normal, para mí a veces me confundo. Tienes toda la razón. Justo era porque tengo gente que lleva esperando 8 años para traer a su hermano y también consideran injusto que de pronto le llegue una invitación a uno que lleva 2 años para que de repente venir más rápido. Claro, bueno, lo que pasa es que, te reitero, eso va a depender también del tipo de petición y te voy a explicar más o menos para que se entienda el cómo funciona. Suponte que tú eres un ciudadano colombiano que fuiste pedido por un hermano ciudadano americano. Los tiempos de espera usualmente pueden ser de aproximadamente unos 15 años para que se pueda materializar esa petición. Entonces, ese parol, en este caso de reunificación familiar, en el caso de los colombianos, usualmente para una petición de ese tiempo de espera, no le van a enviar una invitación al principio, porque no le van a dar un contexto de parol a lo largo de 15 años para que la persona luego se haga residente permanente. Usualmente están invitando más a quienes, por ejemplo, a quienes ya... O sea que de esto no hay manera aleatoria, no hay un % aleatorio.
no debería ser un porciento aleatorio, porque primero no está en las regulaciones ni en la política dictada por el Servicio de Migración, pero además juega más en cuanto a cuándo tiene la persona la disponibilidad de optar ya a la residencia. Por ejemplo, suponte que yo soy padre de un ciudadano colombiano, yo soy residente permanente, formulo una petición familiar y ese ciudadano colombiano tiene más de 21 años. Hay un tiempo de espera de aproximadamente unos 6, 7 años. Si ya han pasado 4 años, muy probablemente el gobierno va a generar la invitación para que los últimos 3 años lo puedas esperar en territorio americano en los Estados Unidos. Pero tal vez no va a ser lo mismo con una petición entre hermanos porque el tiempo de espera es mucho más elevado. O lo hace por lo menos cuando ya esas peticiones estén cercanas a estar disponibles para residencia. Entonces, por eso es que va a jugar mucho a la discrecionalidad del gobierno de cuándo emite la invitación, porque va a depender de cuándo teóricamente va a surgir la disponibilidad para convertirlo en residencia permanente. ¿Hay una página en Colombia para que las personas puedan acceder a esa información? Es la misma página del parol humanitario, perdón, digamos en el contexto del parol, No sería la misma planilla I-134A en lo que tiene que ver con los paroles de reunificación familiar para Colombia. Luisa Subero dice, en vez de dejar entrar tanto malandro, no me gusta generalizar, pero esto lo dice ella, en vez de dejar entrar tanto malandro, ¿por qué no regularizan los que tenemos 20 años esperando una reforma migratoria, que han pagado sus impuestos, que se han portado bien, no han cometido crímenes? Y siempre hablo de la propuesta de la congresista María Elvira Salazar, una propuesta bipartidista con la congresista demócrata Adriana Escobar. ¿Por qué no progresan estas propuestas en el Congreso? ¿Por qué no llegamos a una reforma integral migratoria, abogado? Mira, porque volvemos al punto, digamos, de partida. Recuerda que la migración se ha convertido en una bandera política de lado y lado, por ende no hay ningún tipo de preferencia en este sentido, y al haber una bandera de lucha en ese aspecto y tener básicamente, digamos, posiciones muy similares de poder a nivel del Congreso, usualmente es difícil que puedan pasar por todas las etapas de aprobación y en definitiva llegar a la mayoría que necesitan para que ese tipo de reformas prosperen. Ciertamente se dan iniciativas, se brindan sponsorships por parte de algunos congresistas o senadores, pero si no cuentan con la mayoría desde el punto de vista de aprobación, desafortunadamente no van a prosperar. Entonces, esa lucha política que se ha dado en los últimos, diría yo, aproximadamente 10 años, es lo que no ha permitido que avance la dinámica migratoria. Abogado, Marita Zambrano dice una pregunta que yo la considero bastante difícil. Buenas, una pregunta. El papá de mi media hermana es ciudadano americano, pero no lo registró. ¿Ellos pueden reclamar la ciudadanía? Mira, el tema va a depender del tiempo de cuándo haya nacido la persona, va a depender ciertamente si ese papá, aunque haya sido ciudadano americano, ha vivido o no ha vivido en los Estados Unidos y a lo largo de cuánto tiempo, ¿ok? Pero digamos que hay algunas circunstancias excepcionales donde sí se pudiera plantear. Ahora, mira esta pregunta, porque tendemos también a pensar que los inmigrantes indocumentados no pagan impuestos en este país. Sabemos, por experiencia lo sé, que eso no es cierto. Tienen un número que se llama ITIN y con eso pagan impuestos. Luisa Subero dice, mientras tanto, con nuestros impuestos mantienen a esta gente. ¿Es verdad eso? Mira, en lo absoluto, porque de hecho hay números que han venido indicando que incluso hasta lo que tiene que ver con la migración ilegal o indocumentada de alguna manera, más bien termina beneficiando más al gobierno, porque hay una serie de beneficios a los cuales estas personas no tienen acceso producto de estar indocumentados y a los cuales no hacen uso constante. Y además son personas que usualmente son proclives a tratar de cumplir con normas de pago de impuestos porque hay una cultura general de que es una manera de poder tener, digamos, la buena pro o una posición favorable por parte del gobierno en un futuro si ellos necesitaran algún tipo de beneficio migratorio. Yo no creo que eso sea realmente el problema desde el punto de vista de costos, te reitero. Se han venido más bien dando procesos de regularización con los cuales las personas están llegando ahorita con parol humanitario a través de sponsorships, donde las personas que tramitan permiso de trabajo, tienen Social Security, pueden eventualmente y deben declarar impuestos. Entonces, más bien se está dando un nuevo camino de regularización en ese sentido, pero que obviamente no es permanente. Entonces, estas personas que tal vez tienen muchos años en los Estados Unidos
y no han logrado regularizar, pues indudablemente vale también la pena el hecho de que traten de contactar a un abogado de migración, porque, por ejemplo, los ciudadanos que tienen ahorita la bendición y beneficio de haber obtenido un TPS, estos ciudadanos, si tuvieron una entrada legal, o algunos de ellos, aunque no la hayan tenido, pueden, a través de otro tipo de proceso, llegar a la residencia permanente. Y tal vez no han explorado eso. Tal vez se han quedado nada más esperando el hecho de que se dé una reforma migratoria desde el punto de vista pasivo para ellos poder regularizar, cuando tal vez ya tienen otros caminos disponibles y no los han abordado. Precisamente esa era la pregunta que venía, porque Onelia Sandoval dice, llegué aquí en el 2004, ¿habrá una posibilidad de regularizar mi situación por el tiempo? Me imagino que esa es la pregunta que quiere hacer. Va a depender, Onelia, te reitero, de cuál fue tu forma de entrada, cuándo llegaste, si posiblemente tienes un proceso o de asilo pendiente que no te permitiera acumular presencia ilegal, o en su defecto, si no tienes un asilo pendiente, por lo menos obtuviste un TPS que rehabilitara el estatus migratorio que probablemente perdiste. Entonces, hay circunstancias donde es factible y nosotros hemos logrado poder regularizar a muchas de estas personas. Hay otros que desafortunadamente no tienen una solución inmediata posible, pero digamos que hay una buena porción de la población que sí lo tiene. Mi invitación es que trates más bien de ubicar un abogado de tu confianza para que pueda analizar estos nuevos instrumentos que han venido surgiendo y probablemente por ahí tengas la opción de regularización. ¿Su número para que lo contacten, abogado? ¿Cómo no, Jorge? Sería 786-558-5625. Perfecto. Antes de irnos de este contacto, porque yo me imagino que tienes mucho que hacer el día de hoy, hablemos de la SB 1718, cómo está afectando. Veía números de casi 3 billones de dólares que se han perdido ya en la agricultura aquí en el estado de la Florida. ¿Podríamos decir que el mismo gobernador Ron DeSantis se pegó un tiro en el pie él mismo antes de haber tomado esta decisión y en Tallahassee haberse aprobado esto? Yo estoy convencido de eso. De hecho, hasta los mismos, digamos, legisladores que de alguna manera respaldaron esta ley para que entrara en vigencia, muchos de ellos pues han estado manifestando públicamente que la intención no es que la gente se vaya del estado, que por favor no dejen los puestos de trabajo, que son necesarios, etcétera. Y definitivamente también hemos visto cómo la ley de alguna manera ha estado en contraposición con muchos principios constitucionales que probablemente la van a llevar a un desenlace de nulidad total o parcial. De hecho, ya existen demandas de nulidad que están en este momento en progreso y que muy probablemente van a tener un fruto en los próximos días. Hablemos de esa demanda de la ACLU. ¿Cómo va? ¿Cómo está progresando? Mira, por los momentos, digamos que está nada más en tiempos legales de presentar argumentos para que se den audiencias, entre otras cosas, pero lo importante que la gente entienda es el fondo de la demanda. El fondo de la demanda realmente está atacando, digamos, algunos elementos que son esenciales, como lo es el principio del Commerce Clause, que permite o de alguna manera garantiza que pueda existir una movilidad entre los estados sin ningún tipo de restricción. También está afectando otra llamada la cláusula de la supremacía, que regula y establece el hecho de que es facultad del gobierno federal y no estatal el hecho de que se dé regulaciones de fondo en materia migratoria. Y esa posición del Commerce Clause además ha sido, digamos, ratificada en una decisión del 23 de junio de este año, donde, de la cláusula de la supremacía el 23 de junio de este año, donde la Corte Suprema de Justicia vino a establecer que la materia migratoria es sustancialmente facultad del gobierno federal y que los entes o gobiernos estatales no tienen legitimación en principio activa para poder justificar ningún tipo de acción de nulidad o afectación a la materia migratoria. Entonces, muy probablemente por allá vaya el camino y establezcan que esta ley, pues indudablemente no puede permanecer en el tiempo. Aquí tenemos otra pregunta, ya para irnos, te lo prometo, pero es que a mí me gusta romper mitos, me encanta que la gente se entere de las verdades. Los inmigrantes documentados reciben cupones del gobierno, aquí dice Fátima Barito, aparte de esto reciben seguros de dientes, para todos cupones, 391 por cada hijo, vida buena, mientras yo tengo que contar mi dinero para ver cómo hacer. Mira, todo va a depender de los términos en que se esté, porque cuando la persona dice o señala que hay un inmigrante indocumentado, no necesariamente quiere decir que el hecho de que tú no tengas atribuida ya una residencia o un estatus
no consolidado, estés indocumentado realmente. Tú no sabes si realmente la persona tiene un proceso de asilo pendiente, probablemente la persona tiene un cancellation of removal pendiente o suspensión de la deportación, probablemente la persona tiene un ajuste de estatus pendiente producto de una petición familiar que le habilita, digamos, en algunos casos, el obtener algún tipo de ayuda o asistencia del gobierno, porque también está encaminado ese tipo de solución. Entonces, de alguna manera, pues lo ideal sería no generalizar, porque la inmensa mayoría de los inmigrantes que han llegado a este país, que estén tal vez sin un estatus consolidado, no necesariamente sean ilegales porque tienen procesos que ya están pendientes de solución. Y que no paguen justo por pecadores, porque malandro siempre habrá en este mundo, pero los inmigrantes siempre hemos sido quienes hemos impulsado grandemente la economía. Que se vayan a Nueva York, a la Estatua de la Libertad, y lean lo que está en la parte de abajo de esa estatua. Gracias, abogado, ha sido un placer conocerlo. Gracias. Bienvenido al grupo de abogados de inmigración junto a José Guerrero y a mi amigo Enrique Núñez Elorza, que nos van a mantener informados casi todos los días durante la semana, porque hemos enfocado nuestras noticias en el futuro de nuestra comunidad, sobre todo con estos nuevos planes de migración. Gracias, ha sido un placer y nos vemos en un próximo contacto. Que tenga usted un feliz día. Igual, excelente día. A ustedes feliz día también. Gracias por habernos sintonizado. Nos vemos en una próxima ocasión aquí por este método, Facebook Live y YouTube Live. Les saludo Jorge Hernández.